Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Vamos a estudiar un ratito. Sabemos que el tiempo ha avanzado. Gloria a Dios. Se sintió como nada. Gloria a Dios. No sabemos lo que estamos viendo el reloj. Sí, es que tienen otros compromisos por allá y quieren irse. Temprano. Sí, ¿verdad? Filipenses, ¿qué? Capítulo 2. Gloria a Dios, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y así leemos la palabra del Señor. Amén. Amén. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo escribe esta carta, es una de las cartas de las prisiones, ¿verdad? Cuando Pablo estaba en prisión y le fue enviado a los filipenses. Y es una carta muy bonita, es una de las pocas cartas en que no hay demasiado, por decirlo así, demasiada reprensión, sino más bien una amonestación a hacer la voluntad de Dios siempre. Y el apóstol les habla y les dice a los hermanos de Filipos que si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu y si algún afecto entrañable, o sea, si existe eso en ellos, si alguna misericordia, y por supuesto que sí existe, entonces él les dice: completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces nos está hablando que tenemos que tener unidad, amados hermanos. Tenemos que tener unidad en el cuerpo de Cristo. O sea, eso debe de ser lo natural en el cuerpo del Señor. Las actitudes, vemos cosas que involucran la actitud del creyente, los sentimientos del el creyente. Dice: si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, ¿existe esto en ustedes? Sí, pues la respuesta era retórica y tenían que decir sí, pues sí existe en nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces si tienen esto, dice el apóstol, empiecen completando mi gozo, o sea, haciéndome sentir gozoso, viendo que ustedes tienen un mismo sentimiento. O sea, el deseo de nosotros es agradar a Cristo, es el sentimiento que debe de haber en nosotros. No agradarnos a nosotros mismos, porque le voy a decir una cosa: el deseo de agradarnos a nosotros mismos ahí está. Y es lo que siempre la carne por naturaleza busca.
Pero muchas veces tenemos que sacrificar lo que nosotros queremos por lo que el Señor me pide. No se lo pide nadie más, pero el Señor nos lo está pidiendo a nosotros. ¿Sabes qué? Tienes que tener amor por tu hermano. Pero cuando decimos amor, es un amor ágape. O sea, el verdadero amor de Dios. Entonces, amado hermano, es triste cuando en las iglesias hay divisiones, hay pleitos, enemistades. Las hermanitas o los hermanitos no nos podemos ver. Hermano, eso es triste. Porque esa no es la voluntad del Señor. Así no agradamos a Dios. Y luego estamos todo el tiempo, Señor, bendíceme y bendíceme. ¿Y para qué quieres que te bendiga? Para restregárselo en la cara a otra persona de que usted tiene mucho y aquel no tiene tanto, ¿verdad? Entonces, no existe el mismo sentir. Estamos entristeciendo al Señor con nuestras actitudes. Por eso dice, tenemos que tener un mismo sentir. Todos tenemos que tener el mismo sentir de agradar a Cristo. Ese debe ser un sentir de todos, sin excepción alguna. Agradando a Cristo y no agradándonos a nosotros mismos. Y luego dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermano, a veces no nos podemos ni sentar con el hermano. ¿Estamos unánimes? No. Estamos divididos. ¿Y qué es lo que nos está dividiendo? La carne. Porque aquel no hace lo que yo quiero. Porque amamos condicionalmente. No debe ser así. Uno debe amar a la persona aunque la persona tenga una diferente opinión. Entonces yo debo de amar a la persona. Porque si usted se da cuenta, hay personas que son tan amigos o amigas de usted si usted en nada le lleva la contraria. Pero nomás usted tiene una diferente opinión y no le pueden ver. Le rechazan, se enojan, se molestan. En nosotros como creyentes no tiene que haber eso. En el mundo va a suceder y lo va a ver usted una y otra vez, pero en nosotros como creyentes no debe haber eso. Sino que debemos de aceptar a la otra persona como es, aunque no estemos de acuerdo con esa opinión. No por eso la vamos a atacar y vamos a sacar el machete más grande, ¿verdad? Para agredir a la otra persona. No, sino que vamos nosotros a tratar a la otra persona con respeto, aunque usted esté en discrepancia con su opinión, ¿verdad? Entonces, pero cuando no tenemos el mismo sentir de agradar a Cristo, amado hermano, cada uno debemos de proponernos agradar a Cristo. Si otro no quiere, es su problema, le va a dar cuentas a Dios. Pero la voluntad del Señor es que nosotros obedezcamos su palabra. Ese es el verdadero sentir que debe de haber en nosotros. Entonces tenemos que estar, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. No, esta palabra se dice mucho, pero mucha gente no tiene ni lo que es el amor. Cuando dice amor, piensa que son abrazos y son besos. No. El verdadero amor, ágape, no tiene que ver con abrazos y besos. Sino eso tiene que ver con poner en primer lugar el interés del hermano, por decir que esté bien, que esta persona se fortalezca en el Señor, que crezca en el Señor. Y si aquella persona va creciendo tanto en el Señor que se me adelanta a mí, no enojarme yo. No. Sí, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que va creciendo rápidamente en las cosas de Dios. Pero muchas veces, no, o sea, ¿cómo es eso que se me va a pasar a mí si apenas comenzó y yo tengo 30 años, verdad? O sea, eso es cuando uno no tiene un verdadero amor fraternal, un amor de Dios, un amor ágape. Ahí está el problema.
Entonces, pero eso es de la carne. Y a veces somos cristianos y andamos en la carne. Y decimos cosas bonitas, pero con nuestra actitud lo negamos. ¿Verdad? Y por ejemplo, si a aquella persona le va bien, dice, oh hermano, qué bueno que le va bien. Y por dentro un coraje porque agarró un trabajo que gana más que yo. ¿Verdad? Eso es egoísmo. En lugar de decir, gracias Señor, porque bendeciste a mi hermano y tiene un buen trabajo y gana bien. Pero como nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena, ¿verdad? Sí, o sea, tienen que ser para mí esos ojos bonitos. No pueden estar en otra cara. Entonces, eso es el fruto de la carne, el egoísmo, mi amado hermano. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, así tienen que actuar. Y dice, el versículo 3, dice, nada hagan por contienda, o sea, por pleito. O sea, nada más por ponerse con otro, mire. Ah, mire, este compró ese carro, trae un 2015. ¿Sabe qué? Yo me voy a comprar uno 2020, ¿verdad? Para que le arda, para que le duela. Eso es contienda, hermano. Pura contienda, actuando en la carne como el mundo. Entonces, nada haga por contienda o por vanagloria. ¿Qué es la vanagloria, verdad? Es una gloria que no es verdadera, que uno quiere hacerse conocer, que mírenme, yo soy muy inteligente, yo soy muy rico, estoy muy bien. Esa es la vanagloria. Eso es falso, hermano. Porque ¿sabe qué? ¿Por qué se llama vanagloria? Porque no es verdadera. Porque esa gente ahorita está aquí y al rato está abajo. ¿Verdad? Es que andaban diciendo, mírenme todos a mí, ya, después que pierde lo que tiene y está abajo, ya no anda diciendo, mírenme el carrito que ando ahora, cargo un carrito que tiene 25 años de edad, ¿verdad? Pero como me vieron en la trocona del 2019, o en el carro caro, o el BMW, o el Mercedes, o el Jaguar, ¿verdad? Y andaban, mírenme a mí, ¿verdad? No, tenemos que levantar a Cristo, no nosotros mismos. La vanagloria es levantarnos a nosotros mismos. Levantemos a Cristo, que todo el mundo vea a Cristo. Y dice, no hagan nada por contienda, por pleito o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto va contrario a lo que el mundo nos enseña. ¿Qué nos enseña el mundo? No, tú te tienes que mostrar exitoso, que eres mejor que los demás, ¿verdad? Que te la sabes de todas, y si no te la sabes te la inventas, ¿verdad? Sí. Entonces, amado hermano, Dios dice lo contrario. Dios dice lo contrario. Dice que veamos, si yo lo miro a usted, y sucede hasta en las iglesias tristemente, amado hermano. Y donde quiera. No solo aquí, y más, se lo voy a decir, amado hermano, en los países de nosotros. En Guatemala, ¿verdad? Porque soy de Guate. En México. Hasta los mismos cristianos cuando van a las iglesias, amado hermano. El doctor, el ingeniero, el arquitecto, el empresario, no se quiere sentar a la par del vendedor de chicles. No se quiere sentar a la par del peón, del albañil, del carpintero. No, porque ellos se sienten más. Amado hermano, en la verdadera iglesia del Señor no es así. Tenemos que quitarnos eso de la mente, ¿verdad? Como dice un hermano, tenemos que tumbarnos ese rollo. Amén. Porque aquí dice la Biblia que debemos de ver al hermano, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pero entramos en las iglesias, hermano, miren, sacando pecho y viendo a los demás por el hombro, ¿verdad?
Por unos 3 pesos que tenemos, hermano. Por unos trapitos que traemos encima. Y vemos al otro como nada. Y supuestamente hermano. O sea, es entendible en el mundo, hermano. Es la manera de actuar del mundo. Pero no es la manera de actuar de nosotros. Nosotros como creyentes tenemos que ser humildes. Aquí lo dice claramente la palabra del Señor. Antes bien dice con humildad. ¿Cuál es nuestra actitud? A nosotros nos gusta la Biblia, las cosas que nos ofrecen promesas de Dios, riquezas, tesoros, salud, fama, prestigio, un futuro brillante. Y ciertamente lo hay, pero más que eso, el Señor anda buscando humildad en nosotros. Sí. Hermano, es triste ver que cristianos vamos a nuestros países por allá, ¿verdad? Oh, no, nosotros nos sentimos, mire, como dicen por ahí, la única Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Que ahí en ese desierto no hay más que la nuestra. ¿Sí? Y ya hasta la gente ya no le decimos sí, sino que decimos, oh, yeah, oh, sí, oh, yeah, oh, sí. ¿Verdad? Ya hasta sonamos así medio. Son los hermanos Soya, ¿verdad? Sí, hermano, o sea, es chistoso en mi país, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor en México no sucede, pero en Guatemala sí sucede, ¿no? Que hay muchos hermanitos así, oh yeah, oh yeah. Ajá. Ya casi no hablan en español, hermano, y aquí no hablan en inglés. ¿Sí? Pero ¿de qué, hermano? ¿De qué vamos a tener nosotros vanagloria, mi hermano? No debemos tener esa vanagloria, esa soberbia, sino tenemos que ser, dice aquí claramente la Biblia, hermano. Leamos con nuestros ojitos, mire, humildes. Humildes. Dice, antes bien, o sea, más bien tienen que actuar ustedes con humildad, estimando a cada uno, dice, a los demás como superiores a él mismo. Hermano, es triste ver en nuestras iglesias gente, hermano, que llega con unas caras largas así, mire. El creyente tiene que ser la gente más amable que puede haber, amado hermano. O sea, se ve horrible en un cristiano unas gentes trompudas, disculpe la expresión, y lo plano del lenguaje. Sí. Así, hermano, mire. Con cara de limón. Como pisotes, dicen en mi país, ¿verdad? Como quien dice, como que es oso hormiguero. ¿Sí? Con la trampa más larga para atrapar más hormigas. Terrible. En lugar de llegar, hermano, Dios me lo bendiga, gusto de verle. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cree usted que la gente que no conoce a Dios quiere llegar a una iglesia donde la gente es tufosa? No sé si usan esa expresión en México. No, no es atractiva. O sea, todos nosotros cuando alguien llega nuevo, usted olvídese del compañero viejo, usted concéntrese en la gente nueva principalmente, o en la gente que está sufriendo y dedíquese a ellos, digan, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo se encuentra usted? No, que tengo problemitas y que esto y lo otro. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a orar y el Señor va a intervenir a su favor. Sí. Pero ¿sabe qué? Llegamos a las iglesias hoy en día, se convierte en un club, llego, póngame un show ahí bonito, alegre, un mensaje bonito, prometedor, y vamos para la casa y qué me importa a los demás. Esa no es la iglesia de Dios. Esa no es la iglesia de Dios. Metamos la nariz en la Biblia y veamos cómo es la iglesia de Dios. Aquí está. Lea el libro de los Hechos, lea las cartas paulinas, lea las cartas de los otros apóstoles y de ahí le va a dar su panorama. Esto es la iglesia de Dios. Y nosotros que tenemos otros rollos, tumbarnos esos rollos, quitarnos eso de la mente y empezar a actuar
como Dios quiere que actuemos. Ya debemos de quitar eso de la mente, que usted es el centro del mundo, el centro del universo y que todo el mundo tiene que atenderlo a usted. Debemos de quitarnos eso de la mente y ahora tenemos que atender a los demás y verlos, fíjense, dice, como superiores. ¿Cómo usted ve un superior? Cuando viene su jefe, ¿usted cómo lo trata? ¿Verdad? Jefecito, buenos días, ¿qué tal amaneció, jefe? ¿Verdad? Y hay algunos que son así medio labiosos, ¿verdad? Porque es el jefe. Pero ¿qué tal uno que está bajo el mando de él? ¿A qué lo trata de la patada? Sí. Hay gente que es capaz, amado hermano, de casi hacer llorar a un empleado solo porque se siente jefe. Hermano, si usted es cristiano evangélico, jamás se le ocurra hacer tales cosas. Usted tiene que ser humilde y sencillo y tratar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Sí? A veces, hermanos, nosotros, los creyentes, a veces, si somos varones, somos muy amables con las jóvenes, ¿verdad? ¿Y qué tal las ancianas? Las tienes que tratar igual. Sí, igual. No debe haber discriminación. Sí, parejo, saludar, hermana, gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Dice la Biblia que veamos a las ancianas como nuestras madres. Amén. A las otras mujeres como nuestras hermanas, que son de nuestra edad, ¿verdad? Así como nosotros que somos algo otoñales, ¿verdad? Que ya nos floreció el almendro, ¿verdad? O a las más pequeñas como sus hijas. Como nuestras hijas. Amén. ¿Sí? Así tiene que ser. Y qué bonita se ve la familia de Dios cuando actuamos todos así. Amén. Al diablo le enfurece y lo siente eso como de la patada, pero a mí qué me importa lo que el diablo piensa. A mí me interesa qué es lo que Cristo piensa. Hermano, el diablo de por sí nos odia. Le pudre el hígado que le sirvamos a Dios. Así que sigamos sirviéndole más al Señor. Amén. Amén. O sea, yo no entiendo cómo hay cristianos que temen ofender al diablo. ¿De qué bando estamos? ¿Para dónde estamos disparando? O sea, hay dos bandos nomás. Tienen más miedo al diablo que a Dios. Sí, palabra que le tienen muchos más miedo al enemigo que a Dios. Hay que tenerle, amados hermanos, temor a Dios y no le tenga miedo al enemigo. Si se enoja, que se enoje. Más berrinche. Que haga berrinche todo lo que quiera, que jamás él va a poder contra mí, porque mayor es el que está conmigo. Amén. Yo estoy bajo la cobertura del Altísimo. Entonces, amados hermanos, como creyentes, esos son temas que a muchos no les gusta tocar, amado hermano, porque no son temas excitantes. ¡Ay, qué bonito futuro, qué brillante!, ¿verdad? ¿O qué poder tengo yo? No, son temas de conducta del creyente. Debemos de conducirnos como verdaderos creyentes. Ahorita cualquiera se pone, mire, el gafete ahí de cristiano, ¿verdad? Soy cristiano. Pero, ¿eres cristiano en tu caminar, en tu andar, en tu comportar? O todavía tiras tus rabietas por ahí, ¿verdad? Todavía maldices y le pegas al perro unas patadas. No, ya no, pues. ¿Verdad? Ya no, porque no tenemos, pero sí, ya los tenemos. Sí, algunos por eso mejor no tienen, ¿verdad? Sí, para sí. Mejor tienen gato porque salió huyendo. Tenemos esta Sí. Eso sí. Entonces, amado hermano, tenemos que volver a ser bíblicos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, la actitud. Yo veo por lo mío, que me importa a los demás. Hermano, usted no puede ser separado de la iglesia. O usted es parte de la iglesia o no es parte de la iglesia, simple y sencillamente. Simple y sencillamente.
¿Somos parte de la iglesia o no somos parte de la iglesia del Señor? No puede andar seccionado por ahí. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué tal si lo veo a usted metido en un hoyo? Yo digo, ¿qué me importa el hermano? O me dice, ¿sabe qué, hermano? Mire, estoy pasando por esta situación. ¿Me podía prestar unos $200? Y digo, pues, ¿qué me importa? Ese es su business, hay que ver cómo sale. O realmente lo amo y digo, si es mi hermano y yo tengo los $200, se los voy a prestar. Primero porque lo tengo, segundo porque es mi hermano. Entonces, amado hermano, tiene que ser uno movido a misericordia. Dijo Santiago, el hermano del Señor Jesús, en su carta, dijo, ¿cómo le dices a aquel que vaya, que come y que se caliente y no le das lo que necesita? O sea, ¿cómo le dices a tu hermano, ve, come tranquilo y caliéntate ahí en este invierno tan frío y no le das ni para la leña ni le das para que compre el pan y que compre los frijoles? Y te dices cristiano. No. O sea, tenemos que ver los unos por los otros, hermano. O sea, si yo lo veo a usted, que está usted hundido, ¿verdad?, por una cosa que está fuera de las manos de usted, no porque anda desperdiciado y anda comprando el mundo y medio mundo, ¿verdad? Entonces, yo voy a acudir a ayudarlo. Si, todo lo que esté en mi poder, yo lo voy a poner para ayudarle, porque es mi hermano. O nada más, cuando usted está sirviendo los banquetes, yo soy su amigo y su hermano, y cuando usted está fregado, disculpe la expresión, lo voy a ignorar. No. Y ese señor que es peor que los incrédulos. Es peor que un incrédulo, eso. Que no lo ayude. O sea, somos egoístas, amado hermano, y hay mucho egoísmo dentro de la iglesia del Señor. No hablemos del mundo, el mundo ya está aparte, es una cosa aparte. Usted no ve aquí en la Biblia que Dios le hable al mundo, nos habla a nosotros. Las cartas de los apóstoles fueron para las iglesias, no para el mundo, para la iglesia de Dios. Entonces, mire, dice la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia de Dios. Dios no comienza por afuera, comienza por adentro, por nosotros. ¿Y qué hizo el Señor en este año? Cerró todas las iglesias. ¿Dónde comenzó? Por nosotros. Por nosotros. Amén. Y otros dicen que fue el diablo, pero no fue el diablo. No, esto lo mandó Dios para sacudir y que se decidiera el pueblo. El que es por el mundo se va al mundo y el que es de Dios se afirma. Una de dos. Porque hay muchos, porque no van a la iglesia, se ponen otra vez mundanos como el mundo. Quiere decir que nunca lo fueron. Y hasta en cierto modo damos gracias a Dios. Porque en la persecución, el sufrimiento y la tribulación se ve la verdadera iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces es mejor tener 10 verdaderos creyentes que 30 de medio pelo, ¿verdad? Que creen que son creyentes, pero no son. Gloria a Dios. Entonces tenemos que afirmarnos. Y dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que usted marcarle y ponga por lo de los otros. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que ser verdaderos hermanos. Fíjese, yo soy guatemalteco de nacimiento, pero yo me siento tan mexicano como cualquiera, o como tan colombiano como los hermanos colombianos. Porque para mí usted está más arriba que mi nacionalidad. O sea, eso no importa. Ni de la raza tampoco. Si usted es blanco, o es moreno, o es amarillo, o es púrpura, usted sigue siendo mi hermano. Eso es primero, lo demás es secundario. Entonces nosotros primero somos cristianos antes de ser guatemaltecos o mexicanos. Primero somos hermanos, somos hijos del Dios Altísimo. Sobre toda nacionalidad. Número 1. Así es. Entonces, si otro paisano guatemalteco
que es tremendo, y luego hay un hermano mexicano entregado al Señor, y hay una disputa, yo apoyo al hermano mexicano. Y aunque aquel otro sea guatemalteco, pero si está mal, está equivocado, yo voy con el Hijo de Dios. Así de sencillo. Así es, amado hermano. Y si esa fuera también, y es un hermano güero, ¿verdad? Un rubio, si está en lo correcto, si está en el temor de Dios, yo lo voy a apoyar a él. Y aquel otro latino, pero si anda mal, anda mal. Así de sencillo. Yo siempre voy a estar con el que está con la palabra de Dios. Así de sencillo. Porque es mi hermano en el espíritu. Somos hermanos. Gloria a Dios. Así que el traje que traemos por fuera no significa nada. Es el que traemos por dentro. Gloria a Dios. Y ahora pasa el apóstol Pablo, después de expresar estas cosas, y dice en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este es el sentir de Jesús. Dice, el cual, o sea, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, está refiriendo a Dios Padre, como cosa a que aferrarse. Entonces Jesús, teniendo igualdad con el Padre, no tomó esa situación para decir, ¿sabe qué? Yo no voy a morir a la tierra y aferrarse que yo soy Dios. ¿Para qué voy a ir a morir yo por esto? Él no lo tomó así. Él entregó su prerrogativa de Dios y se cubrió de carne humana y se hizo hombre. Porque fíjese, Jesús caminaba sobre la tierra y se cansaba. Le daba hambre. Si pasaba por unos espinos y los rasgaban los espinos, sangraba. ¿Y sabe que Dios el Padre no sangra? Ni sufre eso. Pero Jesús, como renunció a su posición temporalmente para hacerse hombre, para hacerse, ahorita lo vamos a ver, esclavo, sirviente, se humilló. Eso es como alguien que esté sentado en un trono o en una posición donde tiene las manitas manicuradas, bien finitas, suavecitas. Pero dice, ¿sabe qué? Yo renuncio a esta posición temporalmente y me pongo las botas de trabajador, la ropa de trabajo, y voy a hacer zanja con aquellos que andan haciendo zanja. Eso es humillarse uno, bajarse de lo alto donde no debería, porque no tiene necesidad, y lo hace. Así el Señor, siendo rey, sentado a la diestra del Padre Celestial, renunció a esa posición y se bajó. Allá arriba todos los ángeles adorando al Padre. Allá hay adoración permanente todo el tiempo en el trono del Padre Celestial. Y Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, porque le dice en el capítulo 17 de San Juan, versículo 5, le dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. O sea, Jesucristo ocupaba una posición de poder a la diestra del Padre y de gloria, porque dice, con la gloria que tuve contigo, tanto el Padre como el Hijo. Pero Él dejó eso y se vino a esta tierra a andar acompañado de pescadores como Pedro y otros más. Entonces se humilló a sí mismo, siendo que estaba en un lugar tan bonito, tan excelente, y recibiendo Él gloria y adoración de millones de ángeles poderosos. Se vino aquí a ser maltratado entre nosotros. Y no agradecemos eso. Y dice que este sentir hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse es como usted se agarra de esto, se aferra.
Como cuando le dicen a alguien, no seas aferrado, es cuando alguien se agarra de una idea o de un pensamiento y no lo suelta, es aferrado, ¿verdad? Es agarrarse de algo. Pero Jesucristo no se aferró a eso, a decir, oh, yo soy Dios, yo no suelto este lugar, yo no me voy a ir a la tierra. No, Él dijo, yo voy. Y dice, y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. O sea, tenía todo aquello bonito, anillo de oro, corona de oro, y miren, puso a un lado, se quitó todo el Señor, por eso se despojó a sí mismo. Dice, tomando forma de siervo, la palabra siervo es esclavo. Eso significa esclavo. Dice, y hecho semejante a los hombres. O sea, fue hecho Jesús, siendo Dios, igual que un hombre. Jesús se cansaba. A él le daba hambre. Si usted ve cuando Jesús fue bautizado, fue llevado al desierto, dice, después de 40 días le dio hambre. Entonces experimentó necesidades que nosotros los seres humanos tenemos. Por eso, mire, Jesús lo entiende a usted y me entiende a mí mejor que nadie. Porque usted no le puede decir a Jesús, tú no me entiendes, tú no sabes lo que yo he pasado. No, Jesús lo entiende y Él lo sabe. Él lo experimentó en su propia carne. Entonces dice, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él solo se humilló a sí mismo. Amado hermano, usted y yo tenemos que humillarnos por nosotros mismos. No tiene que venir nadie y ponernos las manos así, bajarnos al piso, sino que nosotros mismos decimos, Señor, yo solito me tiro al piso, yo solito me humillo delante de usted. Pero muchas veces, hermano, debido a que no queremos humillarnos, nos tienen que cachetear y arrastrar y todo para podernos humillar, porque traemos un orgullo tan volado, tan alto, que Dios tiene que tratar así con nosotros. ¿Cómo nos vamos a parecer a Cristo si no tenemos estas actitudes? Si tenemos soberbia, yo soy mejor, ¿verdad? Tú eres peor, yo soy más bonito, tú eres más feo. Y Él dijo, aprender de mí. ¿Sí? Exactamente. Aprender de mí que soy más humilde de corazón. Entonces nosotros mismos, hermanos, solitos, para que Dios no nos tenga que traer cacheteado ahí, tenemos que venir delante de ese Señor, yo me humillo. Señor, yo sé que en mí hay cierta arrogancia, Señor, pero yo renuncio a esa arrogancia. Y me humillo delante de usted. Entonces, ¿sabe qué? Dios no lo va a venir a humillar a usted porque usted ya solito se humilló. Y dice el apóstol Santiago, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, en otras palabras está diciendo, ustedes solos, humíllense delante de la poderosa mano de Dios. Y Él los exaltará, Él los va a levantar. Pero ahí tiene que haber una humillación. ¿Y sabe qué? El modelo no es el hermano Efraín, ni el hermano Dilón, ni la hermana María, ni la hermana Eva. No, el modelo es Jesús. Cristo. El modelo es Jesús. Usted que, si se pregunta usted, ¿cómo debo yo de comportarme? Pregúntese. Y la respuesta es como Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Él es nuestro modelo. Y escribe el apóstol Pablo en Hebreos 12:2 y dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién tiene que traer usted sus ojos puestos en Jesús? El verdadero creyente lo trae en Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Y dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y para eso, amado hermano, no cualquiera puede decir tal cosa. Era el apóstol Pablo. Amén. Tiene que haber primero una verdadera humillación. Y pocos hombres como Pablo, muy pocos, rarísimos, que puedan decir eso. Yo al menos yo no me atrevo a decir tal cosa, ¿no? Yo considero que me falta mucho.
Pero hay algunos osados que sí quieren decir Lo eso. imiten. Y después terminan mal. Mucho cuidado, hermano, porque a veces uno mismo se ahorca con su propia boca. Y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué dice hasta la muerte y muerte de cruz? La muerte de cruz era la peor. Y hermano, no se crea de esa gente que dice, oh no, Jesús no murió en una cruz, Jesús murió en un palo, en un poste, así. No, eso no es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Él no murió en un poste. Jesús murió en una cruz romana y las cruces romanas no eran un poste. Eran en forma de T, y la palabra griega, en medio de esa palabra griega, lleva una T. Entonces, ¿por qué? Porque la cruz era en forma de T. Llevaban a la persona muchas veces con un palo cargando, y allá donde llegaba había un palo tirado, acostaban a la persona ahí, clavaban el palo ahí, y luego levantaban el palo tirado por lazos, ¡fum!, y lo jalaban y caía en el hoyo que estaba preparado para ese palo. Y ahí ponían a aquella persona. Y la muerte de cruz era la muerte más vergonzosa, porque solamente criminales iban a ese lugar. Solamente criminales. Y era como los romanos mataban a los criminales. Y Jesús fue crucificado como un criminal, no siendo criminal. Y otra cosa, hermanos, también era la muerte más vergonzosa. ¿Por qué era la más vergonzosa? Primero, porque era criminal, y segundo, porque lo crucificaban desnudo. Lo que usted ve ahí, que las 3 cruces y con su taparrabos que les salen ahí, ¿verdad? No los tenían, hermanos, taparrabos originalmente. Cuando Jesús lo crucificaban desnudo. Y los ladrones también desnudos. Por eso era vergonzoso. Porque Roma quería exponer a los criminales a la vergüenza total, para que no hubiera quien se atreviera a ser violador de la ley romana. Pero a Cristo, hermano, lo expusieron así, lo avergonzaron así, siendo que eso nos tocaba a nosotros. Por eso Él fue avergonzado, para que usted y yo no fuéramos avergonzados. Por eso dice en Romanos, en el capítulo 10, que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Así que tenemos mucha deuda con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo que hizo Jesús fue grande. No fue una cosa chica. No fueron 2 gotitas de sangre. No. A los ojos se los tapaba la sangre que corría de la cabeza de Jesús. Él fue herido en grande manera. Y dice la Escritura, el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces la palabra sumo quiere decir hasta lo más alto. ¿Quién lo exaltó, lo levantó? Dios. Fue Dios el Padre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero recuerde una cosa. Jesús se humilló ¿hasta qué? Hasta la muerte de cruz. Hasta lo más bajo, hasta la muerte vergonzosa. Fue lo contrario, amado hermano, de Satanás. Satanás dijo, subiré a lo más alto y pondré mi trono al lado del trono de Dios. ¿Ve usted lo opuesto? Satanás solito se levantó hacia lo más alto, y Jesús solito se bajó hasta lo más bajo. ¿Ve usted lo opuesto? Pero después viene la consecuencia. Debido a que solito Satanás se levantó hasta lo más alto, fue tirado hasta lo más bajo. Y Jesús, debido a que Él se bajó solito, Él, Dios, el Padre, lo levantó hasta lo más alto. Amén.
Entonces, eso nos enseña a nosotros que cuando nosotros mismos nos queremos exaltar, debemos de recordar que hay alguien que ya lo desbarrancaron, ¿verdad? Nos Ya humillan. lo tumbaron. Y al que se levanta va a ser humillado y le va a ser tumbado. Pero el que se baja solito va a ser levantado. Dios lo va a levantar a usted, le va a dar gracia. Va a llegar a lugares que usted nunca pensó llegar porque Dios lo está levantando y poniéndolo ahí. Dios dice, yo quiero que mi hijo esté dentro de este grupo de famosos o dentro de este grupo de gente importante. Porque a Dios así le ha placido y porque usted y yo nos hemos humillado. Entonces, no se levante usted solito, deje que Dios lo levante. Hay muchos en iglesias, hermano, a través de los siglos, en las iglesias del Señor, que ellos solo se han querido levantar. Dios no los está levantando. Y ¿sabe qué? Dios los tumba. Así es. Usted nada más espere y deje que Dios lo levante. Y Dios lo va a levantar. Vamos a esperar pacientemente en el Señor. Entonces, si queremos ser levantados por Dios, debemos de humillarnos nosotros solitos a nosotros mismos. O sea, el camino a la exaltación es la humillación. Siempre recuerde eso. El camino a la exaltación es la humillación. ¿Quiere usted ser grande delante de Dios? Humíllese hasta lo más bajo y usted verá. Solito, que nadie venga y lo humilla a usted. Porque si nosotros nos exaltamos, nos van a humillar. Nos van a avergonzar en la calle. Nos van a decir esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque nosotros solo nos hemos levantado. Y después ahí estamos llorando, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto a mí? No vemos nuestro caminar, nuestro actuar. Y Dios le dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Debajo de la tierra? ¿Sí? ¿Sabe usted que hay abajo? Mire, si agarra usted una broca grande, mire, y la mete hacia abajo, 5,000 millas hacia abajo, ahí está el infierno. Así que allá hay millones. Y hay más allá adentro. Más que los que están aquí sobre la superficie de la tierra. Entonces,